Él es la fuente de nuestra alegría. Cantamos con gozo, con toda la alegría que Él nos ha dado. Porque hoy podemos celebrar que es una nueva mañana, que somos nuevas criaturas. Y me encontré en la oscuridad sin fin, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin fin, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. Y a ti cantaré. Y no solamente te cantaremos hasta que no podamos respirar más, sino también que te daremos todo lo que somos. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré. Eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Y a ti te cantamos, oh Dios. Y no solamente porque nos das nueva alegría, sino también porque eres más que suficiente. Tú has hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir que no necesitamos nada más, sino a ti, Señor. Y vamos con las palmas. Busqué tesoros que no llenaban, emociones que no se quedaban, y solo estar contigo es lo
solo tú, Jesús. Solamente tú, Dios, solamente tú. Y en esta mañana estamos muy agradecidos, no solamente por lo que haces en nuestra vida, sino porque la salvación, tu sacrificio en la cruz, siempre cobra un significado tan valioso. Porque tú hiciste lo que nadie más podía hacer. Siendo perfecto, tu Hijo amado vino a morir en la cruz por nosotros, a cambiar nuestra eternidad, a cambiar nuestro mundo, nuestra forma de pensar, de vivir. Y ahora, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, tiene salvación. Y eso no es cualquier cosa. Ese es el mejor regalo que nos han dado, porque tenemos la seguridad y la tranquilidad que estaremos contigo por siempre y para siempre. Y que pese a las dificultades que en este momento en nuestra vida podemos pasar, tú siempre nos ayudarás y nos guiarás de tu mano. Nos extenderás tu mano y nos dirás: ven, yo te haré caminar por encima de las tormentas y tú podrás caminar sobre el mar, porque si tienes mi mirada puesta en mí, no hay nada más. Y por eso en esta mañana nuestra mirada queremos que esté puesta en ti y solo en ti. Que tú seas nuestra luz, nuestra guía, nuestro todo. Tu voz llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y solo por tu cruz podemos decir: tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al
al estar en tu presencia, y que tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Solo en ti, y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y queremos tener nuestra mirada puesta en ti y permanecer, como dice tu palabra, pegaditos a ti, para nosotros, oh Dios, solo en ti y en tu presencia, aún en medio de las tormentas, podemos decir fuerte soy. Bienvenidos. Estamos en nuestra serie Todo lo que necesitamos para la vida. Estamos mirando la segunda carta de Pedro. Y el mensaje de segunda de Pedro trata sobre la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que en Él encontramos todo lo que necesitamos para la vida. Fue lo primero que vimos, ¿cierto? Que en Jesucristo encontramos todo lo que necesitamos para la vida. Y en Jesucristo, miramos la semana anterior, encontramos todo lo que necesitamos para crecer, ¿sí? Y vamos con el tema de hoy. Todo lo que necesitamos para la fe. Quiero que por favor abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al 21. Vamos a estudiarlos en esta mañana. Y vamos a leer primero del versículo 12 hasta el versículo 15, pero solo lo vamos a leer porque voy a dejar estos versículos para la última parte del mensaje, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 hasta el 15. Voy a leerlo y esta es la que tenemos aquí, es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que les enseño. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. En esta primera parte, fíjese que Pedro 3 veces menciona
la misma idea. ¿Cuál es? Recordar. Dice, me voy a esforzar en recordar. Siempre le recordaré. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pedro insiste en que debemos ¿qué? Recordar. ¿Qué es lo que debemos recordar? Entonces, por favor, vamos al versículo número 16 al 18. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. ¿Qué está hablando Pedro? Dice, no olviden, recuerde, les recuerdo, quiero recordarles. ¿Qué es lo que Él quiere que recordemos? ¿Qué es lo que necesitamos para nuestra fe? Para crecer en nuestra fe, para permanecer firmes en la fe. ¿Qué dice? Recuerden. Bueno, ¿y qué es lo que hay que recordar? Y lo primero que nos dice aquí Pedro es que acuérdense, ¿sí? No estamos ¿qué? Inventando nada. Esto no es un cuento, ¿sí? ¿Y a qué estaba haciendo referencia el apóstol Pedro? Estaba haciendo referencia primero a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. No es un cuento, no es un invento. Dice, y nosotros somos ¿qué? Testigos, porque nosotros ¿qué? Escuchamos, oímos. ¿Y qué fue lo que oyeron? Pedro tuvo el privilegio de estar con Jesús, ¿en dónde? En el monte de la transfiguración, y pudo ver un adelanto de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, un anticipo. Pero no solamente vio, sino que también ¿qué? Dice, escuchamos. ¿Y qué fue lo que escuchó? La voz del Padre diciendo, este es ¿qué? Mi Hijo amado, mi Hijo, ¿sí? En Él tengo complacencia, en Él está mi gran gozo, ¿sí? Entonces, Pedro está diciendo, miren, no olviden, recuerden, esto no es un invento, esto no me lo inventé yo, esto no nos lo inventamos nosotros los apóstoles, nosotros fuimos ¿qué? Testigos, escuchamos, vimos, toda la Biblia trata de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve y le recalca, por favor, recuerden, toda la Biblia trata de nuestro Señor Jesucristo, absolutamente todo, ¿sí? Pedro quiere que sepamos que podemos confiar en el testimonio primero de ellos como apóstoles, y segundo, en la palabra de ¿quién? De los profetas. Vamos al versículo 19. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Dice, ahora confiamos aún más. ¿De qué está hablando Pedro? Dice, tenemos el testimonio de los apóstoles, tenemos el testimonio de los profetas. ¿Qué está diciendo? El testimonio de los apóstoles de nosotros y el testimonio de los profetas
es verdad. Esto no es un invento. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer en la fe? Dice Pedro, mire, confíen en el testimonio de nosotros como apóstoles. Confíen en los profetas. ¿Qué es lo que sucede, amados hermanos? Los profetas, ¿a quién señalan? A nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Los apóstoles son testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de apóstoles y profetas, es una forma abreviada de referirse ¿a qué? A toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Pedro escribía aquí, ya el Antiguo Testamento estaba y ya habían algunos escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Mire, ¿usted quiere crecer en su fe? Le pregunto, ¿usted quiere crecer en su fe? ¿De verdad quiere crecer en su fe? Dice, mire la Escritura, confíe en lo que dicen ¿quiénes? Los profetas y los apóstoles. Porque lo que les estamos diciendo, ¿qué? No son cuentos. Esto no es inventado. Mire, hermanos, esto es supremamente importante por el tiempo que estamos viviendo. Vamos a ampliarlo dentro de un momento. Entonces, ahí tenemos, dice Pedro, mire, la Biblia es suficiente para crecer en la fe. Es suficiente. ¿Y por qué debemos confiar tanto? Versículos 20 y 21. Dice así: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿Por qué tenemos que confiar en las Escrituras? ¿Por qué? Porque dice, eso es inspiración de Dios. Dice, los profetas no se inventaron ¿qué? Nada. No se inventaron nada. Lo que hablaron fue pura ¿qué? Inspiración de Dios. Y mire, dice así: los profetas hablaron palabra de Dios. No son sus palabras. Nunca tuvo su origen el Antiguo Testamento en hombres. Su origen es ¿de dónde? De Dios. Totalmente de Dios. ¿Qué más está diciendo? No son sus propias ideas. Y aquí es interesante lo que hace Pedro. Dice, es como negativo y positivo. ¿Qué es lo negativo? Dice, lo que los profetas dicen no es de ellos. ¿Sí? No es de ellos. ¿Eso es de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Miren, cualquiera se puede levantar, como sucede hoy en día. Cualquiera se puede levantar y decir, traigo palabra de Dios, traigo mensaje de Dios. ¿Qué opinan? ¿Sí? Eso sucede, ¿sí? Cualquiera se puede parar y decir, Dios les manda a decir. ¿Qué sucede? En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, cualquiera que se parara a decir, Dios ha dicho, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Sí? Una persona que hiciera eso debía tener mucho cuidado en su vida, porque si no era mensaje de Dios,
¿Qué es que le iba mal? Debía morir apedreado. ¿Sí? ¿Por qué tanta severidad? Para recordarle a la gente y recordarnos nosotros, ¿sí?, la seriedad de proclamar la palabra de Dios. Hoy en día existen muchas personas que se levantan, ¿sí?, y dicen: el Señor me mostró. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O el Señor me dijo, ¿sí? Entonces, la gente en el antiguo Israel sabía que había una gran diferencia entre los pensamientos de los hombres y el de Dios, entre el mensaje de los hombres y el mensaje de Dios. Y necesitamos entender eso hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en una época llamada posmoderna, ¿sí?, donde el mundo está lleno de ideas, donde la gente saca y saca historias, saca ideologías, que el comunismo, que el socialismo, que la nueva era, los medioambientales, los progres y toda una cantidad de cosas, ¿sí?, que lo único que hacen es ir en contra de la verdad de Dios. ¿Sí? Y usted tiene que escoger, usted tiene que saber en quién ha creído. ¿Sí? Por eso Pedro dice: mire, les recuerdo que esta, la palabra de los apóstoles y los profetas, es verdad. Hay muchos puntos de vista, y lo más tremendo es que todos esos puntos de vista van en contra de Dios. Es tanto así que de cuando acá un niño varón ya dice que ya no es varón, y una niña mujer ya no es mujer, que ella cuando crezca mirará que si es hombre o mujer. ¿De cuándo acá la vida de los animales, de un perro y de un gato, vale más que la de una persona? ¿De cuándo acá esos que defienden y esas que defienden los animales, ¿sí?, quieren quemar templos para que le apoyen el aborto? Un bebé no es nada, un perro sí, seres sintientes. ¿De dónde viene todo eso? De desconocer a Dios y desconocer la palabra de Dios. Por eso, si usted quiere crecer en la fe, está diciendo Pedro: recuerde. ¿Recuerde qué? Recuerde la palabra de los apóstoles, recuerde la palabra de los profetas. ¿Pero por qué? Porque es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y me entristece ver tantos que se dicen ser cristianos hoy a favor del aborto. A favor de la ideología de género, a favor del animalismo y tantas otras cosas. Lo único que les digo: no han leído la palabra de Dios y no han creído lo que la Biblia dice. Si queremos, anhelamos crecer en la fe, como es lo que Dios quiere, dice Pedro: recuerden, ¿sí? Recuerden lo que la palabra, lo que los apóstoles y los profetas dicen, porque lo que ellos dicen, ¿qué es? Inspirado por Dios. Cualquier ideología de este mundo es inspirada por hombres, pero esta es inspirada por Dios. Fueron inspirados.
A veces los profetas ni siquiera sabían lo que decían o no lo entendían, pero Dios les decía, diga eso. Y él lo decía. Porque era guiado por Dios. Dios estaba en control de sus vidas. Y debemos estar agradecidos por esto. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. No debería haber cristianos confundidos con todos estos temas. Todo lo contrario, más reafirmados en la fe. Pastor, ¿y usted qué opina de esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Usted qué opina del aborto? ¿Qué dice la Biblia? No debería haber duda con eso. Si usted ha leído, no debe haber duda. Porque tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Y también es una guía confiable para conocer a Jesús. Todo lo que necesitas para la fe está aquí en la palabra de Dios. Y esta nos va a guiar a Jesús. Entonces, recordemos, la palabra del Señor es autoridad. Recuerde, autoridad es nuestra norma de fe y conducta. No hay otra. La palabra de Dios es suficiente. Tiene suficiencia. Da claridad para todas las cosas de tu vida. Es clara. Habrá algún pasaje un poco difícil, otros con un diccionario, otros con un comentario, pero en general, la Biblia, la palabra de Dios, tiene claridad. Y además, la necesitamos. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Necesitamos la Biblia. Entonces, Pedro dice, recuerde, no olvide, tenemos la Escritura. Tenemos el testimonio de ¿quiénes? Los apóstoles. Testimonio de, en otras palabras, tenemos el testimonio de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Y por qué podemos confiar en ella? Porque es inspirada por Dios. Ahora sí, vamos al versículo 12. 12 al 15. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ¿qué? Ya las saben y están firmes en la verdad que les enseño. Versículo 13. Y es justo que deba seguir ¿qué? Recordándoles mientras viva. Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Me encantaron estos versículos y quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Sí? Siempre les recordaré. ¿Qué hacemos cuando predicamos? Recordar. Ustedes ya saben esto, ustedes lo han escuchado muchas veces. Pero Pedro aquí dice, siempre les recordaré. No me voy a cansar de recordarles. ¿Sí? Y dice, y mientras viva, ¿qué? Les voy a recordar. Y se cumple el último versículo. ¿Sí? Y aunque me haya ido, ¿qué? ¿Sí? Siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Qué la tenemos? Más de 2000 años después. Aquí Pedro, ¿qué está diciendo? Recuerden. Recuerden, por favor. ¿Sí? Ah, pastor, eso ya lo he escuchado. Vamos para allá. ¿Sí? Mire, ¿qué sucede
cuando usted y yo descuidamos la lectura de la Biblia? ¿Qué sucede cuando usted y yo no recordamos? Sucede algo peor. Va a tener comezón de oír ¿qué? Cosas nuevas. Y qué peligro, les advierto, ya usted verá si hace caso o no. Qué peligro de aquellos predicadores que salen tanto a decir, sí, traigo nueva revelación. Qué miedo. Traigo palabra fresca. Qué miedo. Cuidado. ¿Sí? Cuando tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Y qué peligro cuando esa nueva revelación no está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, sino en emociones, en psicología, en sentimientos humanos. Pedro, ¿qué está diciendo? Vea, mientras viva, les voy a seguir recordando eso. Y cuando me vaya, también. ¿Sí? Pero, ¿qué significa recordar? ¿Qué significa recordar? Recordar en la Biblia es mucho más que poder recordar algo que sucedió. Es de que eso que estamos recordando se vuelva ¿qué? Real y fresco, vivo y presente para ti. Ojo con esto. Esto es muy importante. Recordar. No es simplemente decir, ah, sí, yo lo sé. Una persona que dice creer en el Señor, que dice tener fe y no crece, como vimos la semana anterior, esa persona es ¿qué? Miope, ciega y olvidadiza. Ha olvidado lo que el Señor ha hecho. Ha olvidado lo que significa ser perdonados sus pecados. Pedro dice aquí, recuerde. Yo le pregunto, ¿usted recuerda que el Señor perdonó sus pecados? ¿Notan lo que pasó? ¿Qué dijimos? Ah, sí, el Señor ya los perdonó. Eso yo lo sé. Mira a dónde hemos llegado. Este es el centro de lo que quiero transmitir hoy, por favor. Si usted está dormido, despiértese. ¿Sí? ¿Recuerda que el Señor perdonó sus pecados? Dice, recuerde, recordar qué es. Dice, que sea real, fresco, vivo y presente para ti. Olvidamos eso. Ah, sí, el Señor perdonó mis pecados. El problema con esa persona, ¿cuál es? Que no puede recordar la emoción de saber sido perdonado. Que su vida ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida. Ya el perdón para esa persona no significa mucho. Ah, sí, el Señor me perdonó. Dice, recuerde, ya no es algo real, ya no es vivo,
ya no es fresco. Eso ya no da forma a su vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, que vamos a participar dentro de un momento de ella, ¿qué dijo? Hagan esto así en memoria de mí. O sea, recuerden. Y a veces, ¿cómo tomamos la cena del Señor? ¿Ah? La tradición. Así hay que ir a tomar la cena. Recordar es esto, que lo que sucedió, ¿qué? Se vuelva real, fresco, vivo y presente en su vida. Él quiere que saborees su bendición, pruebes su bondad, experimentes su poder. Él quiere que vivas en la suficiencia de lo que Él ha hecho por ti. Por eso Pedro dice, les recuerdo, les recordaré, y aunque me muera, quiero que sigan recordando. Si quiere crecer en la fe, recuerde la palabra, recuerde la escritura, recuerde la cena del Señor. Recuerde que en la cena Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y eso tiene que ser ¿qué? Real, vivo en cada uno de nosotros. Quiero compartir una historia que leí. Me pareció muy interesante. Dice así: hubo una reunión de ciertos líderes religiosos y dice que había esto es real, ¿no? Se sentó un ministro metodista, un pastor bautista, un vicario de la iglesia de Inglaterra, un líder laico carismático, un sacerdote católico, y empezaron a dialogar y llegaron a un tema que a nosotros los cristianos nos encanta pelear por todo. ¿Cómo se debe celebrar la cena del Señor? Hágame el favor. ¿Cómo celebramos la cena del Señor? ¿Quién puede oficiar la cena del Señor? ¿Qué discusiones habría en torno a la cena? Si es vino, vino, o el jugo de uva sin fermentar. ¿Qué más discutiríamos? Si es pan con levadura o puede ser cualquier pan. ¿Qué más? ¿Quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar? Y otra que es muy frecuente en muchas iglesias, ¿sí? Es que yo no soy pastor ordenado, y si no soy pastor ordenado, no puedo oficiar la cena del Señor. ¿Sí? Me tienen que dar permiso. Si la hacemos de pie o hacemos sentados. Si tomamos de la misma copa o cada uno tiene su copa. Si pasamos el pan y cada uno arranca un pedazo. No. Imagínense pues. Tremenda discusión. Sigue la historia. Había un sacerdote anglicano en el grupo. Un anciano. Se llamaba Harry. Era un hombre de voz suave y no contribuyó mucho a la discusión. Pero después de un tiempo habló y dijo lo siguiente: cuando pienso en lo que hace que una cena del Señor sea válida, dijo, pienso en mí cuando estaba en una prisión, en una cárcel en China. Dice, la habitación quedó muy silenciosa. Todos sabíamos que Harry había estado preso en China. Y dijo lo siguiente:
Era día de Navidad. 3 de los que estábamos en la cárcel éramos creyentes. Ninguno de los 3 éramos sacerdotes ordenados, ni pastores ordenados. No había vino. Habíamos guardado unas migajas de pan y un poco de agua. Y en esa Navidad, dice, recordamos al Señor. Esa fue la cena del Señor. Y dice, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y con voz vacilante dijo, nunca había estado en una cena del Señor como esta. Nunca. El Señor estaba ahí. No había vino, había agua. No había pan sin levadura, migajas de pan. Y ahí sentimos y estaba la presencia del Señor. Eso es recordar. Eso es recordar. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué descubrió este pastor? Que en Jesucristo tenía todo lo necesario para la vida, aún estando en prisión. Que todo lo que necesitaba era su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos que fe es recordar algunos hechos históricos. Fe es recordar lo que Jesús hizo. Y que eso sea real en mi vida. Y eso usted y yo tenemos que vivirlo. Y quiero hacer esto muy práctico. ¿Listos? No se trata simplemente de impartir información. Les decía un grupo de hombres esta mañana. No es simplemente información. Ustedes saben mucha Biblia, conocen muchas cosas, pero ¿qué sucede? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué participamos de la cena del Señor? Es mucho más que información. Es que debes captar todo lo que Jesús es para ti. Saborear saborear todo lo que Él ha hecho por ti y recibir todo lo que tiene en su mano para ti. Mire, estamos desenfocados cuando nos decimos a nosotros mismos que sabemos ciertas cosas en términos bíblicos, pero que en la vida real no lo sabemos. Los voy a explicar con varios ejemplos y voy a tocar la vida de todos ustedes. Señoritas, a veces hay señoritas, jovencitas de la iglesia, que dicen que aman a Dios, ¿sí? Sí, pastor, yo amo a Dios, pero me odio a mí misma. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le diría Pedro a esta muchachita? No conoce el amor de Dios. Porque si usted realmente ama a Dios y sabe que Dios le ama, no debe ¿qué? No debe odiarse a sí mismo. Sí, yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué me hizo con este pelo?
¿Sí ve lo contradictorio? Sabemos Biblia, sabemos información, decimos amar a Dios, decimos creer que Dios nos ama, pero nuestra vida, ¿qué? Jóvenes, voy con los muchachos, jóvenes, yo sé que Dios me ama, y lo que escucho de muchos jóvenes, mi vida no tiene sentido. ¿Qué va a hacer? No sé. ¿Qué va a estudiar? No sé. ¿Qué le gusta? No sé. Nada me gusta. Pero dicen que creen que Dios los ama. Si realmente supiera del amor de Dios, ¿qué pasa? Su vida tendría sentido. Amén. Voy con los adultos. Tranquilo que para todos hay. Adultos. ¿Sí? ¿Qué cantábamos hace un momento? Eres suficiente para mí. ¿Cómo es que dice? Eres suficiente para mi vida. ¿Qué más dice? Mi devoción, pasión y alegría. Y lo cantamos y ¡ey! Felices cantándolo. Y bravos con Dios. Yo sé que Dios es, y decimos eso, yo sé que Dios es todopoderoso, que Dios es, que tiene el control de todo, que es soberano. Pero ¿por qué me manda esta enfermedad? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No dice que cree que Dios es soberano. No dice que cree que Dios es bueno. Que Dios tiene el control de su vida. Y entonces, ¿por qué pelea con Dios por la enfermedad que tiene? Pablo nos enseñó, ¿cierto? 3 veces le he pedido que me quite y que me dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Que conocemos cosas, pero realmente ese amor que decimos que Dios nos tiene real en su vida, eso que profesamos creer, Dios es soberano y tiene el control, pero cuando Dios dice, ahí tiene esta enfermedad, ya usted pelea con Dios, ya deja de creer en Dios. Casados, tranquilos que para ustedes también hay, ¿sí? ¿Qué pasa con los casados? ¿Sí? Decimos que Dios es soberano, que Dios tiene el control, ¿sí? Que Dios es lindo. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años y nada de hijos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no me das hijos? ¿No crees entonces que Dios es soberano? ¿Que Dios te está diciendo no? ¿No va a tenerlos? Y entonces mujeres frustradas, hombres frustrados. Yo sé que Dios me ama, pero no me dio hijos y entonces hay frustración. Entonces, ¿qué pasa? Casados, tienen sus hijos. Y a veces los hijos no son lo que uno quiere, lo que uno hubiese querido. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va usted a desilusionar de Dios? ¿O los va a entregar al Señor? Toman sus decisiones, no nos gustan. Me voy a frustrar por eso. Espero que me haya hecho entender.
no solamente es decir que tenemos fe, que sabemos que Dios nos ama. No solamente es eso. Eso se tiene que ser real. Se tiene que saborear el amor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Recuerde que siempre debemos volver a estas cosas, porque ahí es donde está nuestra vida. Preparen la cena del Señor, por favor. De eso se trata. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero espero que sea diferente hoy esta cena para usted. Que cuando escuche, háganlo en memoria de mí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Recordar, pero no simplemente decir, ah, sí, Jesús murió por mí. No es eso. Vivir es disfrutar, es saborear. El Señor perdonó mis pecados, me dio nueva vida. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada para que yo tenga vida. Eso tiene que emocionarnos. Eso tiene que recordarse de tal manera que todo mi ser es impactado. Pedro dice que siempre debemos volver a estas cosas, porque ahí es donde está nuestra vida. Y de eso se trata la cena del Señor. De eso se trata la predicación. De eso se trata vivir las Escrituras. De buscar a Cristo para que estas cosas se vuelvan reales en su vida. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, cada vez que compartimos el pan y la copa, ¿sí? Eso tiene que ser fresco en su vida, como si fuera la primera vez. Acerquémonos humildemente a la cena del Señor. Acerquémonos humildemente a su palabra. Y cuando usted, cada vez que escuchen, hagan esto en memoria de mí, recuerde. Cada vez que lo recuerde, tiene que ser real, vivo, emocionante. Eso es recordar. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme. Cada vez que tomen la cena, recuérdenme. Recuerden que mi cuerpo fue ¿qué? Partido, lacerado. Recuerden. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos de su pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí.
cada vez que tomamos esta copa, recordamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que su sangre me limpia ¿de qué? Todo pecado. Qué emoción, qué felicidad, qué alegría saber que he sido perdonado. Reconciliados, justificados. Ya no hay condenación. Háganlo en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, bebamos de su copa. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pusiste, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras en el apóstol Pedro, donde nos recuerda, donde nos dice: y les recordaré, y aún después de muerto les voy a seguir recordando. Que nunca olviden, que nunca olvidemos, si queremos crecer en nuestra fe hacia ti, Señor, tenemos que recordar que tu palabra, que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios, no es invención humana. Y en este tiempo posmoderno, Señor, necesitamos volver a tu palabra, a confiar en ella, a saber que es segura, que es firme, Señor. Gracias por ayudarnos a recordar cuando tomamos el pan y la copa. Lo hacemos en memoria, recordando lo que tú, Señor Jesucristo, hiciste. Que no sea solamente una ceremonia, que no sea simplemente
tener mucho conocimiento bíblico. Que tu presencia sea real en nosotros. Que si decimos confiar en ti, que si decimos que sabemos que Dios nos ama, eso tiene que cambiar nuestra vida. Tiene que transformarme. Porque no podemos seguir diciendo que creemos algo y vivimos totalmente lo contrario. Clamamos a ti como el centurión romano, Señor. Aumentanos la fe. Aumentanos la confianza en ti. Aumentanos, Señor, el deseo de crecer en la fe, de crecer en leer tu palabra, en meditarla, en estudiarla. Aumentanos, Señor, la seguridad de que tú has resucitado, Señor Jesús, y que tú vuelves por segunda vez. Y anunciamos este mensaje hasta que tú vuelvas. Señor, rogamos a ti, todos nosotros en algún momento dado, Señor, necesitamos que tú nos ayudes. A veces hay dudas. A veces nos enojamos contigo. Nos enojamos con nuestros hermanos. Aún nos enojamos con nosotros mismos. Aún hay momentos de dudas. Pero cuando llegue ese momento, que tu Espíritu Santo nos impulse a volver a tu palabra, a leerla y a recordar la obra perfecta, suficiente, que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Aumentanos la fe, Señor, y no permitas que nunca, en ningún momento de nuestra vida, olvidemos. Recuerda, recuerda, recuerda. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por favor, siéntese en un minutico, ¿sí?